Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los bendiga, me los bendiga, me los bendiga, me los llene de mucha paz, que hoy lunes hermoso sea un día de mucha bendición, empezando esta semana, que la presencia de Dios se manifieste en tu corazón, que tengas realmente muchas, 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 muchas bendiciones. Amén, qué bendición. Dios te bendiga, Dios te llene de grande alegría y te traiga mucha paz. Eso es verdad, muchísima paz. Bendito sea el Señor. Vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad, Moniquita, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Padre eterno, gracias Señor misericordioso, a ti la alabanza, la gloria, Padre celestial, en esta mañana, en este nuevo despertar, en esta nueva oportunidad. Gracias Señor misericordioso por estar ahí, por guardar nuestro sueño, por darnos todo lo que tú nos das, Señor. Bendiciones por cantidades, Señor. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta que nosotros somos un milagro, Señor. No nos damos cuenta que nuestra familia es un milagro. No nos damos cuenta que cada amanecer es un milagro. Que esta tierra es un milagro. Señor misericordioso, a ti te alabamos, a ti te glorificamos, te exaltamos. Eres tú nuestra majestad suprema. Eres tú nuestro único Dios, Señor. Por eso venimos aquí delante de ti en este día, Señor, porque queremos cada vez más crecer en tu amor, crecer en tu relación, Señor, crecer en la cercanía hacia ti, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, misericordioso Dios, por tantas cosas que tú nos das, Señor. Nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor, con el fin de que tú estés en nosotros. Para eso te pedimos perdón por todo lo que hemos fallado. Señor, por todas las veces que hemos hablado incorrectamente, por todas las veces que hemos maldecido, por todas las veces que no hemos agradecido, Señor, por todas las veces, Señor, que intencionalmente hemos lastimado, Dios. Perdónanos, Padre Santo. Aún necesitamos sanar muchas cosas. Aún necesitamos quitar de nosotros tantas situaciones que nos están alejando de ti. Permite, Padre Santo, que de verdad día a día nos convenzamos y afirmemos ese propósito de limpiar nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Que cada día realmente nos afiancemos en que somos tus hijos y los hijos amados que quieren parecerse al Padre, Señor. ¿Cómo necesitamos, Señor, parecernos a ti, Señor? ¿Cómo necesitamos aprender, Padre Santo, para realmente que puedan decir que somos tus hijos, Señor? No de título, sino de corazón. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, por este amanecer, por este estar aquí entre nosotros, Señor, porque tú estás aquí entre nosotros. Alabado, Padre eterno. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Que la palabra que hoy nos vayas a dar, Señor, venga tu Espíritu Santo y nos la revele, Dios, para que esa palabra sea sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. Un terreno abonado donde la sangre de Cristo Jesús sea que lo limpie, que lo prepare, Señor. Para que esa palabra, al ser sembrada, dé fruto más fruto y mucho fruto. Que esa palabra la podamos entender, la podamos guardar y la podamos aplicar. Gracias a eterno Rey. Gracias, Señor misericordioso. Bendito y adorado eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Bueno, seguimos con qué estamos hablando ayer de Lucas, ¿verdad? Y hoy seguimos con Juan. Juan. Ayer, Uy, nos vamos para Juan. ayer estábamos con Con Mateo. Mateo, Mateo. Y hoy estamos con Juan y vamos al capítulo 3, versículo 13 al 17, que dice lo siguiente. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios
amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabra tan hermosa. Una promesa viva hermosísima. Sí, fíjate que dice algo el Señor. Vamos ahorita a hablar un poquitico en el desierto cuando estaba Moisés, porque ahí habla de Moisés. Ahora recordamos un momento ese pasaje bíblico. Pero qué interesante dice, porque yo no vine a juzgar el mundo, sino a salvarlo. Y a veces lo sentimos como si Él fuera el que nos viene a juzgar, ¿no es cierto? Llegará el día en que nos juzgará, pero Él vino fue a salvarnos. Esa fue su meta. Entonces, si vino a salvarnos, la misión nuestra, si tú quieres cumplirla, ¿sí? Es salvar también, ser un salvador. Y Él nos utiliza a nosotros. Pero mira lo interesante, Moni, me llama mucho la atención cuando dice es que el que está en mí va a tener vida eterna, ¿sí? Y no morirá. O sea que sí hay una muerte, Moni. Y la muerte es lo que muchos niegan, que es el infierno, Moni. Y es una muerte eterna, porque es no estar en la vida, sino estar en la oscuridad. ¿Sí? No es la muerte que nosotros comúnmente vemos y a la cual se nos tiene miedo, que esa no es la muerte a la cual tenemos que tenerle miedo. Esa no es la muerte física, eso es lo de menos. Muere este cuerpo, pero no es que yo todavía sigo en vida y es la vida donde tengo que estar ya rindiéndole al Señor. Y ese existe, y el Señor existe, mi papá Dios existe, así lo quieran negar los científicos, así lo quieran negar quien sea. Ayer veíamos unos programas de televisión muy particular, ¿no? De cómo habían personas que sobrevivían a muchas cosas increíbles. O sea, les dañó un paracaídas y desde esa altura, la más alta, les decías que queríamos lo más alto que podíamos saltar y Y iba paracaídas dos no salió. personas, no le funcionó los dos paracaídas y esos dos hombres sobreviven. Es increíble, ¿sí? O niños, o ríos, bueno, una cantidad de cosas o voces, personas que escuchan voces que le dicen no te vayas por allí, vete para acá. Entonces, pues lógico que nosotros sabemos quién es, ¿no? Porque la gente dice, pero ¿quién fue? No sabemos, o sea, ¿qué? O sea, porque quieren negar a Dios. Todo quieren negar a Dios y que eso es algo que está por allá y no se sabe qué es. Pues nosotros sí sabemos, ¿sí? Que es nuestro Padre Dios. Qué promesa la de hoy, mi amor, ¿no te parece? Es espectacular. Y espectacular cuando uno logra entender algo. Ahí dice específicamente, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Y de verdad, o sea, cuando uno viene de alguna situación y de alguna parte, y digamos que venimos de una población aquí a la ciudad y tomamos de pronto algún camino, un atajo, realmente solo el que vino por ese camino inicialmente a la ciudad puede volver a decir, no, vámonos por aquí que el camino es más cerquita o por aquí es donde se debe hacer así para llegar allá. Eso se logra cuando alguien nos muestra el camino, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la particularidad? La idea es que cuando eso se da, cuando esa situación está vigente, podemos nosotros realmente, o sea, seguir los pasos de alguien, ¿sí? Seguir los pasos de alguien. Nadie puede llegar al cielo si no sigue los pasos de Jesús, porque Él vino de allá. O sea, Él sabe cómo llegar allá, Él vino de ese sitio. Entonces, por eso dice que nadie va al Padre, ¿cierto? Sino por medio de Jesús. Es porque Él conoce el camino para llegar allá. No, nadie nos va a decir algo diferente, o sea, nos va a enseñar claramente, o sea, nosotros podemos mirar muchas cosas, ayer nomás, cuando escuchaba la Eucaristía del sacerdote y el Evangelio de ayer, decía, o sea, habrán personas que están allí para enseñarnos, para mostrarnos, para decirnos, para acompañarnos, por ejemplo, la Santísima Virgen, los santos que se han reconocido dentro de la iglesia, pero realmente, aunque ellos están ayudando allí a conocer, realmente el único es Jesús. El único que nos lleva al Padre es Jesús. O sea, ellos podrán entrar en intercesión, ellos podrán ayudarnos a llegar a Jesús, llegar a Jesús. ¿Y por qué llegar a Jesús?
¿Por qué no llegar directamente al Padre? Porque es que realmente el que nos va a conducir es Jesús. O sea, si nosotros vamos a Él, Él nos va a llevar al Padre. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Nadie nos puede llevar allá, sino el que vino de allá. Porque Él conoce el camino, cómo es que se llega allá. Y esto es tremendamente importante, pero dice, para que eso llegue a suceder, para que Él nos pueda llevar hasta allá, nos pueda mostrar el camino, pues Él tomó una carne y Él tiene que desprenderse de esa carne para poder mostrarnos. O sea, hizo todo lo que fue en la tierra, ¿sí? Él caminó en la tierra, Él hizo muchas situaciones en la tierra, un proceso que nosotros debemos vivir para que a lo último podamos morir nosotros también, espiritualmente hablando, podamos morir para poder volver al Padre. Eso es lo que el Señor nos está indicando. O sea, tenemos que morir a una carne, porque eso es lo que ese fue el camino que Jesús nos mostró. El morir a la carne, o sea, el morir a nuestros apegos, el morir a nuestras propiedades, el morir a lo que creemos que es nuestro, y dejarnos vivir en el Espíritu nos va a llevar a Dios. Mientras no muramos a esa carne es muy difícil llegar a Dios. Siempre habrá un impedimento, siempre habrá un obstáculo, habrá una puerta que no se abre. Y esa puerta que no se abre es no poder pasar, como hablamos el otro día, ese telón que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es esa puerta que uno debe pasar para poder llegar al reino de Dios. Pero el Señor nos dijo eso y aquí lo está diciendo claramente, o sea, así como se levantó la serpiente en el desierto y el que miraba a la serpiente era sano de la mordedura de la serpiente, asimismo, si nosotros morimos al Señor, morimos a esta carne y podemos visualizar realmente siempre a Él, podemos pasar al otro lado que es la parte espiritual. Mientras tanto es como complicado, es difícil. Sí, es muy difícil. Porque, o sea, muchos han creído, y hasta uno, dice, yo me acuerdo mucho, es que yo creo en Dios a mi manera, es la expresión. Yo creo en Dios a mi manera. No hay una manera personalizada. Jesús es único, es único. Cuando yo digo yo creo en Dios a mi manera, significa que hay un dolor, un resentimiento con Dios. ¿Y todo por qué? Acordémonos de algo, y eso tiene que ver con la parte esta de que el Señor mandó a nuestro Hijo para salvarnos, a su Hijo para salvarnos, no para condenarnos, y es algo muy sencillo. Y fue que a causa de la ley de Moisés, de tantos estatutos, de tantas leyes, de tantas situaciones que decían no debes, no puedes, no te levantes, no te camines, no te muevas, no, porque eran muchos mandamientos. No nos hemos dado cuenta que esas normas lo que hacían era sacarnos de la vida carnal que estábamos, porque el Espíritu de Dios había abandonado el cuerpo humano. Porque dijo, en la carne no morará mi espíritu. Y cuando dijo en la carne no morará mi espíritu, pues ¿qué significó? Que se fue de nosotros la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios no está en nosotros, nosotros hacemos las barbaridades más grandes. De verdad. Por ejemplo, cuando el Espíritu de Dios no muere en la carne, uno apoya el aborto, uno apoya el matrimonio gay, uno apoya unas cosas. Está uno de acuerdo con la pena de muerte, está uno de acuerdo con muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Y cuando eso se dio en ese entonces, había que haber muchísimas normas para que se saliera esa condición carnal, esa condición que se dio, porque realmente se adoptaron muchas costumbres que eran más de tipo animal que de tipo humano. Tristemente es una verdad. O si no, no se mirarían las atrocidades que se ven aún ahora. Y cuando parece la norma, entonces era no hagas esto, no te muevas aquí, no mires allí, no te pares allí. Bueno, dentro de las normas normales de la palabra de Dios uno las puede estudiar claramente
¿Qué sucede? Cuando viene Jesús es porque ya habían personas que de verdad querían estar en esa presencia de Dios y porque estaba todavía la maldad en su iglesia, que era necesario que se nos mostrara una imagen muy diferente a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un Dios que supuestamente ordenaba, que castigaba, que hacía, pues, mejor dicho, como nos lo venden siempre cuando uno nace, que no haga esto porque te vas a condenar, no hagas esto porque tal cosa, no hagas esto, y en todo aparece malo Dios. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra para decir, es que yo no soy el que estoy castigando el malo, el todo eso, no. Yo lo que quiero es a querer que tú vuelvas a mi casa. Yo soy tu papá y yo quiero amarte como tu papá, pero tienes que conocerme como tu papá, porque hasta ahorita tú conoces a ese Dios lejano que castiga, que maltrata, que dice que, oh, terrible, el ogro. No, yo no soy eso. Y eso es lo que a veces uno hace con los padres. Uno dice, ay, es que mi papá es terrible, yo no sé qué, yo ni cuándo. Pero se va por el mundo, hace mil cosas y al último dice, mi papá sí era bueno. Y el Señor nos quiere decir eso. Él no es esa imagen del Dios malo, del Dios castigador, del Dios lejano, no. Es nuestro papá. Pero ¿qué imagen tienes tú de un padre? ¿Qué es necesario corregir para que ese papá sea cercano a ti o no? Ok, entonces ya prácticamente terminando, les queremos decir lo importante que es la cruz. Y mi Señor lo dice y lo reafirma. Si ustedes me ven a mí, pero ¿dónde lo vemos? En la cruz. ¿Estás buscando un camino? Mira la cruz. Es el camino, lo que Mónica decía, es el camino. Queremos buscar ese camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y por dónde? A través de la cruz. ¿Sí me van a entender? A través de la cruz. Mírenlo. Les estaba diciendo lo de Moisés. Tú lo referiste. En la época de Moisés había muchas serpientes en el desierto. Serpientes. ¿Sí? ¿Cuántas serpientes no hay en nuestras vidas? ¿Cuántas serpientes no hay en nuestra casa? ¿Sí? Porque nos mordemos, nos estamos mordiendo como ponzoña, como esas alimañas en la familia y en todo lado. Entonces, mira la cruz. En la cruz está el camino para llegar al Padre. Y bien, como dice mi esposa, Dios no vino a condenar, sino a salvar. Bendito sea el Señor, Moni. Dios sea misericordioso y compasivo y busquemos realmente esa revelación de la cruz para que podamos ser esas personas maravillosas en este mundo. Que tengamos un día maravilloso, que Dios me los bendiga. Dios los bendiga.